Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Carla Xiomara Arango-Malqui. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Actualmente estoy cursando la carrera de Química en la Facultad de Ciencias. Y en esta ocasión mi persona, junto con dos compañeros de carrera, cuyos logo Andrew Edson y Dolorier Castañeda de Neglian, vamos a desmitificar o desmentir ciertas creencias o costumbres sobre algunos elementos de la tabla periódica. Siendo más precisa, me refiero a los elementos del grupo 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Como pueden visualizar, la primera diapositiva se encuentra en la tabla de contenidos. Vamos a repartir este proyecto en 7 capítulos. El capítulo 1, la introducción, en la cual hablaremos de las propiedades, aplicaciones y características de los elementos a estudiar. En el capítulo 2, berilio, en el cual vamos a desmitificar o comprobar la idea o pregunta de si la exposición al berilio produce cáncer pulmonar y óseo. Capítulo 3, magnesio, en el cual se tocará el tema de los suplementos de magnesio y si es verdad que su uso no afecta negativamente al cuerpo o persona. En el cuarto capítulo, el calcio, se hablará específicamente del consumo humano de calcio por medio de la leche. En el capítulo 5, hablaremos del bario. Aquí pondremos a prueba la idea de la exposición del bario y el daño que puede causar. El capítulo 6, radio, tratará de una aplicación del elemento radio muy controversial, que son los relojes de bario o relojes fluorescentes y su efecto o consecuencia. Finalmente, en el capítulo 7, resumiremos las ideas principales tocadas en cada capítulo anterior y las agruparemos en un solo apartado. Introducción. Los elementos del grupo 2, o mejor conocido como elementos alcalinos térreos, como la mayoría de los demás elementos de otros grupos, durante la historia han sufrido difamaciones acerca de su accionar o de sus consecuencias en su uso o aplicación. Esto puede explicarse como consecuencia del paso de creencias o costumbres de una generación a otra, o a la mala observación o mala aplicación en su uso. Los elementos del grupo 2 son en su totalidad de naturaleza metálica, y por ende poseen comportamiento metálico, salvo por el berilio, que se inclina más a un comportamiento metaloide al combinarse con otras especies. Estos elementos poseen terminación ns² en su configuración electrónica. Si hablamos del tamaño de estos elementos, o mejor dicho, del radio atómico, podemos decir o afirmar que son más pequeños en comparación con los del grupo 1. Esta reducción de tamaño se relaciona directamente con el aumento en las vecindades y un aumento en las energías de ionización. Con respecto a la energía de ionización de los elementos alcalinos térreos, podemos decir que va a disminuir conforme se incrementa el radio atómico. Entonces, podemos decir que los elementos se vuelven más reactivos, es decir, con menor energía de ionización, hacia abajo en el grupo. Pero como hablamos de metales, podemos afirmar que estos se oxidan con mayor facilidad conforme se desciende en el grupo. Ahora, hablaremos un poco de su presencia y abundancia en la naturaleza. El berilio, que es el primer elemento del grupo 2, es el principal componente de la piedra preciosa llamada esmeralda, y ocupa el 51º lugar en abundancia relativa. El magnesio se encuentra ligeramente predominante en la corteza terrestre. Se puede encontrar a este metal en minerales como la dolomita y la magnesita. De igual manera, el magnesio tiene gran abundancia en el agua de mar. Esto posiciona al magnesio en el 6º lugar en abundancia relativa. El calcio, al igual que el magnesio, tiene predominancia en la corteza terrestre. Generalmente se encuentra el calcio en forma de mineral como piedra caliza. En el cuerpo humano, el calcio es un componente importante en los huesos y dientes. Por ser importante o por tener presencia tanto en la naturaleza como en nosotros, el calcio tiene el 5º lugar en abundancia relativa. Por su parte, el estroncio se encontró por primera vez en Strontian, en una mena llamada Celestina. Este elemento ocupa el 15º lugar en abundancia relativa. El radio y el bario son elementos significativamente radioactivos. El bario se puede obtener
de cloruros o por la reducción de óxido de bario con aluminio. Mientras que el radio, descubierto por los esposos Curie, se extrae de la plegmenta, mineral que contiene uranio. El bario obtiene la posición 14ª con respecto a la abundancia relativa, mientras que el radio no está determinado. Aplicaciones o usos. El berilio, gracias a que posee una gran resistencia a la corrosión y una gran ligereza, es usado comúnmente en aleaciones para aeronaves o misiles, mientras que el magnesio, a diferencia del berilio, tiene gran importancia biológica. Este elemento es el encargado de la actividad de enzimas, además de ser un componente de la clorofila. También se utiliza para aleaciones en la construcción de buques o aeronaves. El calcio es un componente de gran importancia en la elaboración de morteros, cemento, papel y acero. Por otra parte, el uso del estroncio se basa o radica principalmente en la pirotecnia. Con respecto al bario, es usado en la elaboración de vidrios, en esmaltes y raticidas, mientras que el radio, en tiempos antiguos, se usó como pintura y para tratar tumores malignos o cáncer. Berilio. ¿La exposición al berilio produce cáncer pulmonar y óseo? Esta es nuestra duda a responder. El berilio es el primer elemento del grupo 2. Es tóxico, de color gris, duro, ligero y quebradizo. Tiene una gran variedad de aplicaciones. Es usado en armas y reactores nucleares, en las estructuras de aeronaves y en vehículos espaciales. De igual manera se usa en instrumentos o máquinas para rayos X y espejos. El óxido de berilio es usado para fabricar ciertas cerámicas especiales usadas en sistemas eléctricos y de alta tecnología. Las aleaciones de berilio se usan en automóviles, computadoras, artículos deportivos como palos de golf y piezas dentales. Pero, ¿cómo nos vemos expuestos al berilio? Pues, los ciudadanos comunes y corrientes, como nosotros, pueden verse expuestos a este elemento por medio de 3 factores básicos. Por medio del aire, al quemar carbón y aceite combustible, por medio de los alimentos, cuando el berilio del aire se deposita en el suelo, y por medio del agua. El berilio entra al agua por erosión de las rocas o por residuos industriales. Pero si hablamos de los obreros que trabajan en minas donde se utiliza o extrae berilio, o las comunidades colindantes a estos establecimientos, pues estos serían los afectados directamente. Las consecuencias de la exposición de berilio dependerá de cuánto tiempo, cuánta cantidad y qué tan susceptibles son, porque sí, es distinto para cada individuo. Si los niveles de exposición a berilio son mayores a los 0.2 microgramos por metro cúbico, empezarán a desarrollar una reacción inflamatoria en el sistema respiratorio, que tiempo después se convertirá en una enfermedad crónica. Y aquí es donde hablaremos de la beriliosis pulmonar. La beriliosis pulmonar es la exposición a berilio por inhalación de polvo o vapores provenientes de compuestos o productos de berilio. Nos colocará frente a 2 situaciones o consecuencias: la beriliosis aguda y la beriliosis crónica. La aguda es una neumonitis química. Actualmente, esta enfermedad es rara ya que las industrias han reducido significativamente su exposición. Esta es causada por una exposición breve. Por su parte, la beriliosis crónica es causada por una exposición a largo plazo. Es más común que la aguda, pero aún así es relativamente inusual. El factor de riesgo principal para la beriliosis es trabajar en un área donde se procesa el berilio. Las industrias que usan berilio incluyen la industria aeroespacial, industria electrónica, industria de fibra óptica, minería, armas y reactores nucleares, tecnologías de laboratorio, preparación de aleaciones dentales, metales, chatarra, fabricación de espejos, palos de golf, microondas, cuadros de bicicleta, entre otros. Algunos síntomas de la beriliosis aguda serían la presencia de tos, con posible sacando flemas con sangre, dolor en el pecho, falta de aire, pérdida de peso, mientras que los síntomas de la beriliosis crónica
además de los ya mencionados, va a incluir la cicatrización del tejido pulmonar y la formación de granulomas, que son masas inflamatorias en los pulmones principalmente, pero también en presencia de otros órganos. Es improbable que la población general, como nosotros, desarrolle esta enfermedad crónica de berilio, porque los niveles de berilio en el aire ambiental son normalmente muy bajos. La exposición prolongada al berilio aumenta y favorece a la aparición de cáncer al pulmón. La beriliosis, como se mencionó, es la enfermedad más común generada por berilio. Sin embargo, no es la única. Osteosarcoma. El osteosarcoma es el cáncer óseo más común en niños menores a 15 años, o mejor dicho, en adolescentes. El osteosarcoma se presenta con más frecuencia en los huesos más grandes, en el área del hueso con el índice de crecimiento más rápido. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier hueso. Por ejemplo, la espinilla, que está cerca de la rodilla, el muslo, que también está cerca de la rodilla, o el brazo cerca del hombro. Algunas de las causas o factores de riesgo serían las alteraciones en el gen RB1, que eso es hereditario, causas víricas por alteraciones genéticas producidas por compuestos de berilio y metilcolantreno, como el virus del sarcoma de Rose, o un retrovirus o un virus dotado de RNA, la enfermedad de Paget, síndrome de Bloom o síndrome de Warner. El primer síntoma normalmente es el dolor óseo cerca de la articulación. Sin embargo, este síntoma puede pasarse por alto debido a otras causas más comunes de dolor articular. Otros síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: fractura ósea, que puede suceder después de un movimiento rutinario, limitación de movimiento, algo si el tumor es en el brazo, sensibilidad, hinchazón o enrojecimiento en el sitio del tumor. Ciertas disposiciones ambientales que favorecen la aparición del osteosarcoma es el contacto con el óxido de berilio, el cual es utilizado para realizar giroscopios y equipos de informática, entre otros. Magnesio. El consumo de suplementos dietéticos de magnesio no generado, que gracias a este se da paso a la realización de más de 300 reacciones bioquímicas. Ayuda al funcionamiento de los músculos y nervios. Brinda apoyo al sistema inmunitario. Ayuda a los huesos a permanecer fuertes y colabora con el necesario para producir energía y ajustar los niveles de glucosa en la sangre. Sabemos que tener bajos niveles de magnesio en el cuerpo puede aumentar el riesgo de sufrir de presión arterial, diabetes tipo 2, osteoporosis, entre otros. Pero también conocemos que tener el magnesio provenga de fuentes naturales. Generalmente, las personas tienden a confundir las palabras complemento, pues a simple vista pareciera que estamos hablando del mismo medicamento, pero no es así. Los complementos son los productos que tienen como función terminar de complementar una dieta, mientras que los suplementos tienen como función u objetivo corregir un déficit provocado por el seguimiento de una dieta o patología. Por ejemplo, un vegano debe ingerir suplementos para reemplazar los nutrientes que la carne le ofrece, mientras que un niño o adolescente que quiera, a voluntad, mejorar su dieta debe ingerir complementos alimenticios. Por el contrario de un suplemento, los complementos, dado que no están hechos para cubrir deficiencias, no hacen ninguna falta. Algunos suplementos de magnesio son magnesio con vitaminas. Esta es una mezcla de bisglicinato y citrato de magnesio. Para mejorar su absorción, aporta gran cantidad de vitaminas como la vitamina B5, B6 y C, y es apto para celíacos, es decir, personas que no pueden consumir gluten. Citrato de magnesio. Esta es apto para veganos y celíacos. De igual manera, alivia o mejora diversos síntomas diferentes, como dolores musculares, calambres, estreñimiento, entre otros. Magnesio puro. Esta es apto para veganos y vegetarianos.
Es una buena opción para aquellas personas que quieran complementar una pequeña carencia de magnesio en su dieta. Existen otros diversos tipos de suplementos de magnesio. Los altos niveles de magnesio provenientes de los suplementos pueden causar náuseas, calambres o diarreas. Un excesivo consumo de magnesio en suplementos, además de atentar contra la salud, también inhibe y perjudica la acción de ciertos antibióticos y medicamentos. Para esto, existen ciertas cantidades requeridas o recomendadas que se deben consumir de magnesio al día para prevenir malestar y exceso de este elemento. En el siguiente cuadro se aprecian las cantidades de magnesio necesarias que usted debe consumir de acuerdo a su edad. Como puede observar, desde el nacimiento hasta los 6 meses, debe consumir por lo menos 30 miligramos de magnesio. De 7 a 12 meses, de 75 miligramos de magnesio. De 1 a 3 años, 8 miligramos de magnesio. De 4 a 8 años, 130 gramos de magnesio. De 9 a 13 años, 240 gramos de magnesio. De 14 a 18 va a variar entre 360 y 410 gramos de magnesio, dependiendo del sexo. De 19 a 30 años varía entre 310 y 400. De 35 a 50 de 320 a 420. Y mayores a 50 años va a variar de 320 a 420 gramos de magnesio. El calcio. Ahora desmitificaremos los mitos referentes al elemento del calcio. El primero, ¿es cierto que mientras más productos con calcio consumas, más calcio supera el cuerpo? Esto es una verdad a medias. Para empezar, el cuerpo desecha a diario una cantidad de 200 miligramos de calcio. Por esta razón, la ingesta de calcio debe ser mayor a 200 miligramos por día, para que la absorción sea positiva. Luego de este punto, el cuerpo empezará a absorber calcio de manera continua hasta un cierto umbral. Este es un intervalo de 200 a 600 miligramos al día, y esto aumenta máximo hasta un 30% la ingesta de calcio. ¿Y qué pasa si es que se supera los 600 miligramos, que sería nuestro umbral? En este caso, solo aumenta el calcio absorbido de un 5 a un 10% sobre la ingesta adicional. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en esta gráfica la ingesta de calcio, podemos ver que comienza es negativa, ¿no? La absorción del calcio hasta que luego llega a cero y luego se va poniendo positiva hasta un cierto punto. ¿Qué pasa cuando se superan los 200 miligramos? Que digamos que uno consume 700 miligramos de calcio al día, entonces cuando se supera los 600 miligramos, pues solamente se absorberían el 5 a 10% de los 100 extra que se han consumido. Bien. Siguiente diapositiva. Es mejor usar la fórmula de leche de vaca para reemplazar la leche materna. La ingesta de calcio de los lactantes alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida está en el rango de 250 miligramos a 330 miligramos por día. Una, una absorción fraccional de calcio entre 55% y el 60%. Se encuentra una absorción de fraccional más baja del 40% con las fórmulas a base de leche de vaca. Estas fórmulas contienen casi el doble de contenido de calcio que la leche materna. Esto da como resultado retenciones de calcio comparables de 150 a 200 miligramos. Si tanto, tanto de la fórmula como de la leche materna. La absorción neta de calcio de las fórmulas a base de soya es comparable o superior a la de la leche materna o las fórmulas de leche de vaca debido a su contenido considerable de calcio mucho más alto. El contenido mineral que presentan las fórmulas artificiales es mayor que el de la leche materna. Sin embargo, la biodisponibilidad del mismo es mucho mayor en la leche de mujer, sobre todo de calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc. Esto sucede ya que los minerales de la leche humana se encuentran ligados a proteínas del suelo, a citrato o a la membrana de las células lipídicas. Por lo tanto, las proteínas de la leche humana están adaptadas a la necesidad del bebé, por lo tanto, tendrá mayor contenido en proteínas y sales minerales, a pesar de que sea mayor la cantidad de minerales de los suplementos.
Dentro de la escala zoológica, la especie humana tiene una de las velocidades de crecimiento más bajas, por lo que es lógico que su contenido en proteínas sea menor que el de la leche de vaca, que es de 0,9 versus el 0,34%, perdón, 3,4%. La leche materna está compuesta en un 60-70% por las proteínas del suero, las cuales son claramente predominantes en ella. El 30-40% restante lo constituye la caseína. Sin embargo, en la leche de vaca las proteínas del suero existen en menor proporción, aproximadamente un 18%, y la caseína constituye un 82%. Por lo tanto, no es recomendable reemplazar la leche materna ni por la fórmula de vaca ni por la fórmula de soya en los primeros 6 meses de vida. Lo que se puede sugerir es el consumo de leche materna donada por el infante al infante, en caso de que la madre no cuente con leche suficiente. Sin embargo, en caso de no tener más opciones, se puede usar la fórmula de soya o de vaca en complemento con la de leche materna, más no como un reemplazo. De la misma manera, se recomienda la fórmula de soya por encima de la de vaca, ya que contiene mayor cantidad de calcio. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿es contraproducente un exceso de calcio? Cuando la gente nos dice, ¿no?, que debemos consumir calcio, pues a veces la gente piensa de que no hay un umbral, no hay un límite en el que se deba consumir más calcio. Nosotros sabemos que la eficiencia de la absorción del calcio disminuye a medida que aumenta la ingesta, lo que proporciona un mecanismo protector a disminuir las posibilidades de intoxicación de calcio. Sin embargo, este mecanismo de adaptación puede superarse a una ingesta de calcio superior aproximadamente a 4 gramos por día. Es sabido que la toxicidad por calcio con niveles elevados de calcio en la sangre, daño renal severo y depósito ectópico de calcio, síndrome de leche alcali, puede producirse por el uso excesivo de calcio, de carbonato de calcio, que se encuentra clínicamente en forma de abuso de antiácidos. Incluso con niveles de ingesta superiores a 4 gramos de calcio por día, algunas personas, por lo demás sanas, pueden ser más susceptibles a desarrollar hipercalcemia o hipercalciuria. La hipercalcemia es una enfermedad que da el nivel de calcio en la sangre por encima de lo normal, que se da por un nivel de calcio excesivo en la sangre. Demasiado calcio en la sangre puede debilitar los huesos y formar cálculos renales e interferir en funcionamientos del corazón y el cerebro. La hipercalciuria se define como la excreción urinaria de calcio superior a 4 miligramos o 0,1 milimol por cada kilogramo de peso por día. En el contexto de una dieta normal, en cuanto al contenido de calcio, proteínas y sodio, la calciuria también puede ser estimada en una orina aislada, determinando la relación calcio-creatina, calcio-CR, expresada en miligramo o milimol entre milimol, por encima del año de edad. Una relación superior a 0,2 miligramos en milimol sugiere hipercalciuria. Se ha expresado la preocupación de una mayor ingesta de calcio puede interferir con la absorción de otros nutrientes. La absorción de hierro puede disminuir hasta un 50% con muchas formas de suplementos de calcio o ingestión de leche, pero no con formas que contienen citrato de calcio o ácido ascórbico que mejoran la absorción de hierro. Por lo tanto, el aumento de la ingesta de fuentes específicas de calcio podría inducir a una deficiencia de hierro en personas con un nivel de hierro marginal. En conclusión, un modesto aumento en la ingesta de calcio debería ser seguro para la mayoría de las personas. Las prácticas podrían alentar la ingesta total de calcio a acercarse o superar los 2.000 miligramos por día. Parecen tener más probabilidades de producir efectos adversos y deben ser monitoreadas de cerca. Siguiente diapositiva. Una vez alcanzada la adultez, el requerimiento de calcio no debería aumentar. Los requerimientos de calcio varían a lo largo de la vida. Un individuo con mayores necesidades durante los periodos de rápido crecimiento en la niñez y la adolescencia, durante el embarazo y la lactancia o la edad adulta, necesitan realmente más cantidad de calcio. Debido a que el 99% del calcio corporal total se encuentra en los huesos, la necesidad de calcio está determinada en gran medida por los requisitos esqueléticos. Sin embargo, el crecimiento de calcio puede ser mayor puede ser mayor gracias a algunas enfermedades que poseen los seres humanos, o sea, por ejemplo, la osteoporosis, la cual se puede tratar con calcio o con vitamina D. Siguiente diapositiva. Ahí podemos ver, ¿no?, una lista de ingesta de calcio en miligramos.
cuando pues son niños, no infantes, ahí de nacimiento 6 meses, 400 miligramos, de 6 meses al año de 600. Por ejemplo, los hombres adultos de 25 a 65 años, ¿no? Es de 1000 miligramos. Las mujeres, ahí vemos que tienen, digamos, más variedad, ¿no? De 25 a 50 puede ser miligramos, de 50 más, o posmenopausia, 1500 miligramos. Ahora con estrógenos, nuevamente miligramos. No, perdón, sobre estrógenos, 1000 miligramos, y no sobre estrógenos con 1500 miligramos. Y cuando pasan los 65 años de edad, también 1500 miligramos. Y embarazada o con lactante, la mujer debería consumir desde 1200 miligramos por día hasta 1500 miligramos por día. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿los humanos necesitamos tomar leche después del destete? Mejor dicho, no necesitáramos tomar leche después del destete. Esto es falso. El calcio es un mineral que no puede ser sintetizado por el organismo, por lo tanto debe ingerirse. El calcio se encuentra presente sobre todo en productos lácteos, siendo difícil llegar a cantidades requeridas diarias de otros alimentos que no sean lácteos. De no tomar lácteos y eliminarlos por completo de la dieta, tendremos un balance de calcio negativo, y pues las pérdidas obligadas se mantienen independientes en la dieta. El organismo no puede permitir que los niveles de calcio disminuyan, y desde que disminuye la ingesta de calcio produce un aumento de PTH. Quien aumenta la reabsorción ósea. La reabsorción ósea es el proceso por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales de calcio. Tal sería igual cuando el cuerpo deja de consumir alimento y empieza a consumir grasa y también el tejido muscular para alimentarse. Para evitar esto, la hipocalcemia. De mantenerse esta situación durante mucho tiempo puede producirse una osteoporosis o otras enfermedades que pueden producir fracturas de los huesos. Siguiente diapositiva. El calcio con o sin vitamina D debe tomarse con la cena o bien en ayunas. Ahora, no hay ninguna razón para pensar esto o que justifique esta aseveración. La sal de calcio más frecuentemente utilizada es el carbonato de calcio, que absorbe mejor en medio ácido. Por ello, el calcio debe tomarse en el momento en que haya más ácido en el estómago, que es justamente al terminar de almorzar. Como en nuestra cultura la comida más importante la realizamos al mediodía, es después del almuerzo cuando se debe tomar el calcio. En la cultura anglosajona se realiza un almuerzo más ligero y una cena más abundante. El calcio entonces debería tomarse en la cena, pero siempre al finalizar la misma. Otras sales como el citrato o el piolato de calcio se absorben mejor que el carbonato, pero son más caras, por ello son bastante menos utilizadas. No hay ninguna razón para pensar que la toma de calcio en ayunas debe ser mejor, o aún menos para pensar que se debería hacer en la noche. Por tanto, depende más de tus hábitos alimenticios y en la hora en la que consumas mayor cantidad de comida. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el bario. Bueno, primero hay que dar un concepto general, ¿no? El bario es un elemento químico con un número atómico 56 y peso atómico de 137,34 gramos por mol. El bario ocupa el 18º lugar en abundancia en la corteza terrestre, en donde se encuentra en un 0,04%, valor intermedio entre el calcio y el estroncio, los otros dos metales alcalinos tierras. Los compuestos de bario se obtienen de la minería y por conversión de los minerales de bario, la barita o sulfato de bario. Es el principal mineral y contiene 75,79% de óxido de bario. La witherita, algunas veces llamado espato pesado, es carbonato de bario y contiene 72% de óxido de bario. Este metal lo aisló por primera vez Sir Humphry Davy en 1808 por electrólisis. En industria solo se preparan pequeñas cantidades por reducción de óxido de bario con aluminio en grandes retornos. El metal se utiliza en aleaciones bario-níquel para alambres de bujía y en el metal de Frary, que es una aleación de plomo, bario y calcio que se usa en lugar del metal
Babbitt porque puede moldearse. El metal reacciona con el agua más fácilmente que el estroncio y el calcio, pero menos que el sodio. Se oxida con rapidez al aire y forma una película protectora que evita que siga la reacción. Pero en aire húmedo puede inflamarse. El metal es lo bastante activo químicamente para reaccionar con la mayor parte de los no metales. Y bueno, la varita cruda se muele y mezcla con polvo de carbón y la mezcla se calcina en un horno rotatorio de reducción de sulfato de bario y esto se reduce a sulfuro de bario o ceniza negra. Viendo un poco por los efectos ambientales del bario, tenemos que el bario es un metal plateado blancuzco que puede ser encontrado en el medio ambiente, donde existe de forma natural. Aparece combinado con otros elementos químicos como el azufre, carbón u oxígeno. Los compuestos de bario son usados por las industrias del aceite y gas para hacer lubricantes para taladros. Los compuestos de bario son también usados para hacer pinturas, bricks, azulejos, vidrio y gomas, debido al uso extensivo del bario en las industrias. El bario ha sido liberado al ambiente en grandes cantidades. Como resultado, las concentraciones de bario en el aire, agua y suelo pueden ser mayores que las concentraciones que ocurren de forma natural en muchos lugares. Ahora, yéndonos un poco más por la parte de la salud, bueno, tenemos que naturalmente los niveles de bario en el medio ambiente son muy bajos. Altas cantidades de bario pueden solo ser encontradas en suelos y en la comida, como los frutos secos, algas, pescados y ciertas plantas. La cantidad de bario que es detectada en la comida y en agua generalmente no es lo suficientemente alta como para llegar a ser concerniente a la salud. La gente con un gran riesgo de exposición del bario mm, sufren efectos adicionales y bueno, muchos podemos estar expuestos a ello si nos encontramos cerca de vertederos de residuos peligrosos que contienen ciertas cantidades de bario. La gente que vive cerca de ellos posiblemente están expuestos a niveles dañinos. Siguiente, PPT, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la exposición o contacto con el bario puede causar intoxicación. Bueno, comúnmente se conoce que el bario es un elemento químico nocivo para la salud de las personas, ya que ésta te puede provocar la muerte debido a la ingesta de esta en altas cantidades, como a la exposición de este, como productos que contienen ese metal alcalino terra. Por lo general, todo lo conocido del bario es negativo. Sin embargo, existe un compuesto que no es dañino para el ser humano. Este es el caso del sulfato de bario, pues es utilizado en el área médica por los doctores para examinar el esófago, estómago e intestinos. Esto se debe a que el sulfato de bario es un medicamento conocido como medio de contraste radioopaco. Este compuesto funciona como un recubrimiento que cubre el esófago, estómago e intestinos. Además, este no es absorbido por el cuerpo y permite que las áreas enfermas o dañadas puedan verse claramente mediante el examen de radiografías o tomografía computada. En adición, existen radioisótopos de bario que se pueden, bueno, o ayudan a determinar imágenes útiles y posibles, imágenes de diagnóstico también. Esto para unos enfoques teranósticos. Y bueno, también se tiene al bario 131 como una opción para la terapia de alfa-dirigida. Y bueno, en las imágenes tenemos algunos usos del bario, como son los juegos artificiales, los podemos ver comúnmente, y una aplicación están en los lentes, ¿no? De las tres imágenes mostradas, uno es el sulfato de bario y los lentes, estos, al estar nosotros en contacto, bueno, no sufrimos una intoxicación porque en el caso de los lentes, estos al ser un sólido no nos llega a intoxicar ninguna parte del cuerpo, ¿no?
Y bueno, en el caso del sulfato de bario, como ya se mencionó, no, no llegamos a absorber este totalmente cuando se utiliza para el diagnóstico de imágenes, ¿no? Y bueno, en el caso de los de los fuegos artificiales, estos sí contaminan el medio ambiente y hacen que la cantidad de bario en el aire aumente, ¿no? Siguiente, PPT. Ahora tenemos al radio. Bueno, hablando un poco más del radio, bueno, es el elemento químico de número atómico 88. El radio es un elemento radiactivo raro, encontrado en minerales de uranio en proporción de una parte por aproximadamente 3 millones de partes de uranio. Desde el punto de vista químico, el radio es un metal alcalino térreo y tiene propiedades muy semejantes a las del bario. Biológicamente, el radio se concentra en los huesos al reemplazar el calcio, y tras una irradiación prolongada causa anemia y neoplasias cancerosas, dado que las radiaciones del radio y de sus protectores de descomposición destruyen preferentemente los tejidos malignos. El radio es utilizado para detener el crecimiento del cáncer. En su aplicación terapéutica, los compuestos de radio puro se sellan en tubos o agujas, también de el radón, producto gaseoso de descomposición del radio. Se bombea en tubos pequeños. El empleo del radio en pinturas luminosas para relojes de pared o pulsera y esferas de media, así como en señales visibles en la oscuridad, se basa en su radiación alfa que golpea en tubos de centello como el sulfuro de zinc. Bueno, el radio es constantemente producido por la desintegración radiactiva del uranio y del torio. El radio está presente en bajas cantidades, en rocas y suelos y es unido a estos materiales fuertemente. Hablando un poco más de los efectos del radio sobre la salud, tenemos que el radio está presente de forma natural en el medio ambiente en muy pequeña cantidad, debido a que siempre estamos expuestos a la radio y pequeñas cantidades de radiación o radiación es liberada al ambiente. Los niveles de radio en el medio ambiente han incrementado en gran medida como resultado de las actividades humanas. Los humanos liberan radio en el medio ambiente por la quema de carbón y otros combustibles. Los niveles de radio en agua potable pueden ser elevados cuando el agua se extrae de profundos pozos que están localizados cerca de un vertedero de residuos radiactivos. Actualmente no existe una información sobre la cantidad de radio presente en el aire y en el suelo. Y bueno, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El radio presente en los relojes fluorescentes puede provocar algún tipo de cáncer? Siguiente, PPT, por favor. Bueno, muchos conocemos estos relojes fluorescentes que brillan en la oscuridad. Los primeros modelos de este tipo de relojes contenían radio que se encontraba presente en la pintura, que era la causante de la fluorescencia, debido a que la energía producida por la descomposición reactiva del bromuro de radio fue estimulada por el sulfuro de zinc, haciendo que la sustancia fluorescente brillara permanentemente. Esto se da porque la vida media del radio es de 1620 años, lo que nos brinda un efecto luminiscente relativamente eterno, ya que no necesita carga. Como se sabe, la exposición a niveles más altos de radio por periodos largos puede causar efectos dañinos como anemia, cataratas, fractura de dientes, cáncer, especialmente el de los huesos, y bueno, y muerte. Algunos de estos efectos pueden tardar años en aparecer y se deben principalmente a la radiación gamma. El radio emite la radiación gamma que puede desplazarse por el aire a distancias bastante largas, pero este tipo de relojes no generaba daños al portador, ya que la radiación que emite el radio era interceptada por la caja del reloj. Sin embargo, los empleados, como se puede ver en la imagen, que fabricaban estos relojes, principalmente los que estaban encargados de la pintura de las manijas del reloj, sí estaban expuestos a esa radiación gamma
y ellos sí contraían la enfermedad, más no los portadores. Bueno, además de este uso ya mencionado, el radio también fue utilizado en ropa, cosméticos, balnearios, etc. Una de estas aplicaciones, siguiente diapositiva, por favor. Una de esas aplicaciones se muestra en esta imagen, donde por lo general se ven, ¿no? Como se fue agua de radio, pasadientes de radio, cosméticos de radio, en este caso bases. Y bueno, todas estas aplicaciones se deben a que el radio fue considerado como un anticancerígeno. No obstante, las aplicaciones mencionadas eran más nocivas en comparación a los relojes, puesto que los radios radiactivos emitidos hacia el medio ambiente se encontraban en contacto con las personas. En la actualidad, el uso del radio está restringido únicamente a tratar algunos tipos de cáncer en clínicas radiológicas. Eso es todo. Bueno, como mencioné al inicio, en las conclusiones vamos a agrupar las ideas principales que hemos podido obtener en cada apartado. Berilio. En el apartado 2, que corresponde al berilio, hemos hablado de la exposición al berilio. La exposición al berilio por medio de los alimentos, aire, agua o por residuos industriales provoca beriliosis pulmonar aguda y crónica, que pronto se convierte en cáncer pulmonar, mientras que la prolongada exposición a vapores de óxido de berilio provoca o beneficia a la aparición de osteosarcoma, uno de los cánceres óseos más comunes en niños. Con respecto al apartado del magnesio, hemos podido deducir o concluir que la confusión entre complementos y suplementos dietéticos ocasiona un excesivo consumo de suplementos de magnesio que tiempo más tarde produce graves problemas en la salud e interviene en la acción de antibióticos y fármacos.